Mi novio desapareció con mi auto para buscar trabajo, y lo rastreé hasta un motel de lujo con otra mujer sin que él lo supiera. Antes de continuar la historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias, y dejar tu me gusta en el video. Le entregué mis llaves ese miércoles por la mañana sin pensarlo 2 veces. Mi novio necesitaba mi sedán de lujo para una entrevista de trabajo en alguna compañía de seguros, y su auto supuestamente se había descompuesto la noche anterior. No podía arriesgarse a llegar tarde o a que el auto fallara a mitad de camino, dijo. Recuerdo sentirme casi orgullosa, ¿sabes? Como si finalmente estuviera tomando en serio su carrera, finalmente dando pasos hacia el futuro del que habíamos estado hablando. Durante meses había estado brincando entre trabajos, siempre teniendo razones por las que los puestos no funcionaban, por qué los empleadores no apreciaban sus habilidades, por qué el momento no era el adecuado. Esta entrevista se sentía diferente. Había estado entusiasmado con ella. Había pasado la noche anterior investigando a la compañía, hablando sobre oportunidades de crecimiento y planes de carrera. Le había preparado café esa mañana. Lo besé de despedida. Lo vi alejarse en mi auto pensando que este era el comienzo de algo mejor para nosotros. Ese era el plan, de todos modos. Llegó el miércoles por la noche y no supe de él hasta casi las 8 en punto. La entrevista había ido increíblemente bien, me escribió, pero le habían pedido que se quedara para una sesión adicional con un socio principal. ¿Podía quedarse con el auto esa noche? Su mecánico no podía revisar su auto hasta el jueves de todos modos. Dije que sí, por supuesto, diciéndole que estaba orgullosa de él. Tomé un tren temprano al trabajo el jueves por la mañana, apretada contra extraños, respirando aire reciclado, y me dije a mí misma que valía la pena si significaba que él finalmente estaba encaminando su carrera. Para el jueves por la tarde, la historia había evolucionado. Múltiples rondas de entrevistas. Explicó por mensaje de texto. Realmente les gustaba. Querían que conociera a diferentes jefes de departamento. Todo el paquete. Lo estaban acelerando en el proceso porque necesitaban que alguien comenzara pronto. Yo estaba emocionada por él. Genuinamente encantada. Le envié mensajes de aliento entre reuniones en el trabajo. Le dije que mantuviera la confianza. Le pregunté qué necesitaba de mí. Esa noche lo llamé alrededor de las 9. Sonaba cansado pero feliz. Me habló de la gente que había conocido, el espacio de oficina, el paquete de beneficios que estaban discutiendo. Todo sonaba tan real, tan creíble. Me fui a la cama esa noche sintiéndome agradecida de que finalmente hubiera encontrado su oportunidad, ya imaginando lo diferente que sería nuestra vida una vez que tuviera ingresos estables. Una vez que pudiéramos planificar un futuro real juntos. El viernes llegó y pasó con más actualizaciones sobre reuniones con altos ejecutivos y llenado de papeleo preliminar. Me envió una selfie desde lo que dijo que era el salón ejecutivo de la compañía. Todo muebles modernos y ventanas de piso a techo, luciendo profesional y feliz. Guardé esa foto, pensando que sería bonito recordar este punto de inflexión en nuestras vidas. Se la mostré a mi compañera de trabajo durante el almuerzo, presumiendo de cómo mi novio finalmente estaba consiguiendo el tipo de trabajo que merecía. Ella estaba feliz por mí, por nosotros. El viernes por la noche sugerí celebrar durante el fin de semana, tal vez salir a una buena cena cuando regresara. Dijo que le encantaría, pero que había una cosa más. El sábado por la mañana llamó, disculpándose pero emocionado. La compañía quería hacer un retiro, explicó. Un resort exclusivo donde estarían evaluando a los candidatos finales, todos los gastos pagados. Era esencialmente un fin de semana de trabajo donde evaluarían el ajuste cultural y la dinámica de equipo. Todos los candidatos finales estarían allí. Tenía que ir. Cuando llegó el sábado y mencionó el retiro, comencé a sentirme inquieta. ¿Un retiro? ¿Para candidatos a un trabajo? Eso parecía inusual. Pero ¿qué sabía yo sobre las prácticas de contratación corporativa en las compañías de seguros? Tal vez esto era normal para puestos ejecutivos. Tal vez yo simplemente no estaba familiarizada con cómo funcionaba el reclutamiento de cuello blanco. Me aseguró que era estándar, que todos los candidatos finales estarían allí, que era esencialmente un fin de semana de trabajo, donde evaluarían el ajuste cultural y la dinámica de equipo. La compañía estaba pagando todo, dijo. Todo muy profesional. Pasé el sábado reorganizando nuestro departamento, lavando ropa, preparando la comida de la semana. Cosas normales de novia. Estaba genuinamente emocionada por este nuevo capítulo. Incluso busqué la compañía de seguros en línea. Leí sobre sus planes de expansión. Lo imaginé prosperando allí. El domingo por la noche, finalmente me opuse. Necesitaba mi auto para el trabajo el lunes por la mañana.
Tenía reuniones con clientes programadas, presentaciones que dar, y el horario del tren no se alineaba con mis citas. Su respuesta llegó alrededor de las 11 de la noche. Solo 2 días más, nena. Las reuniones de decisión final son el lunes y el martes. Esta oportunidad es demasiado grande como para arruinarla ahora. Estaban ofreciendo un salario de 6 cifras. Dijo. Beneficios que nos cubrirían a ambos. Esta era la oportunidad que habíamos estado esperando. ¿Podía por favor ser paciente solo 2 días más? Me alquilaría un auto si realmente lo necesitaba. Me devolvería el dinero por cualquier inconveniente. Pero por favor que no lo hiciera parecer poco confiable yéndose temprano. Por favor, no saboteara esto para nosotros. Esa última frase me dolió. Como si yo fuera el problema. Como si pedir mi propio auto de vuelta después de una semana fuera sabotaje. Pero reprimí ese sentimiento. Tal vez estaba siendo irrazonable. Tal vez necesitaba ser más flexible, más comprensiva. Esto era importante para él, para nosotros. Está bien, le respondí por mensaje, pero realmente lo necesito el miércoles por la mañana. Sin excepciones. Gracias, nena. Te amo tanto. Esto va a cambiar todo para nosotros. No pude dormir esa noche. Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué era. Solo una incomodidad persistente en mi estómago que seguía tratando de racionalizar. Llegó el lunes por la mañana, y no tenía auto y un viaje de 40 minutos por delante. Intenté llamarlo alrededor de las 7 de la mañana. No hubo respuesta. Le envié un mensaje preguntando por una actualización. Nada. Para las 8 en punto, ya había perdido mi hora de salida habitual y estaba luchando por encontrar alternativas. El tren me haría llegar tarde a mi reunión de las 9:30. Un servicio de transporte costaría $40 por trayecto. Me reporté enferma al trabajo, algo que nunca hago, citando una emergencia familiar que técnicamente no era mentira si contabas mi propio estado mental como algo relacionado con la familia. Me senté en mi departamento mirando mi teléfono, esa sensación incómoda del domingo por la noche, creciendo hasta convertirse en algo más agudo, más difícil de ignorar. Fue entonces cuando recordé el rastreador GPS. El sedán de lujo venía con una aplicación del fabricante que mostraba la ubicación en tiempo real, algo que apenas había usado desde que lo compré hacía 3 años. Lo había configurado cuando recién compré el auto. Jugueteé con las funciones durante unos días, y luego olvidé que existía. Ahora abrí la aplicación esperando ver el auto en algún lugar del centro, cerca de la sede de la compañía de seguros, tal vez en su estacionamiento o en un hotel cercano donde se alojaban los candidatos. Ocean View Grand Resort. A 3 horas de distancia, estacionado allí desde el viernes por la tarde, según el historial de ubicaciones. El nombre activó algo en mi memoria. Ocean View. Ocean View. ¿Dónde había escuchado eso recientemente? Abrí las redes sociales, revisando los últimos días, y ahí estaba. Una mujer que él había mencionado ocasionalmente. Alguien con quien había ido a la universidad. Alguien que, según él, era solo una vieja amiga. Sus historias del fin de semana mostraban piscinas infinitas, cócteles caros con sombrillitas, cenas al atardecer con velas y vistas al océano. Todo etiquetado en el Ocean View Grand Resort. Mis manos comenzaron a temblar mientras revisaba sus publicaciones. La mayoría eran fotos genéricas de vacaciones, del tipo que todo el mundo publica. Pero entonces la encontré. Una foto del sábado por la mañana, publicada en su lista de amigos cercanos de la que, de alguna manera, yo todavía formaba parte. Un llavero sobre mármol blanco, bañado por la luz de la mañana que entraba por ventanas de piso a techo. El pie de foto decía: «El mejor novio del mundo me sorprendió con esta escapada romántica». El llavero era de cuero, color burdeos, con herrajes de latón. Yo misma había mandado grabar esas iniciales exactas hacía 2 años. Mis iniciales. Mi llavero. Las llaves de mi auto. Me quedé sentada allí probablemente 20 minutos mirando esa foto, acercándola y alejándola como si los detalles pudieran cambiar si los miraba de otra manera. No cambiaron. El grabado era claro como el agua. No había entrevista de trabajo. Nunca la hubo. Llamé a mi papá. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Hola, cariño, ¿qué...?» «Papá». Mi voz se quebró. «Papá, necesito ayuda». «¿Qué pasó? ¿Estás herida?» «No, estoy...» Él mintió. Sobre todo, la entrevista de trabajo, todo. Está en un resort con otra mujer. Ahora mismo. Conduciendo mi auto. Silencio al otro lado. No del tipo incómodo. Del tipo de procesar. «¿Dónde estás?» «En casa. No sé qué hacer». «¿Sabes dónde está ese resort?» «Sí. A 3 horas. Ocean View». «Bien, escúchame.
Llévate mi camioneta. Las llaves están en el mismo lugar. Ve a buscar tu auto. Papá, no creo que deba... Sí, deberías. Ve a verlo por ti misma. Conoce la verdad. Luego ven a quedarte con nosotros esta noche. Tu mamá y yo estaremos aquí. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación? Entonces te la puede explicar en tu cara. Pero cariño, no creo que te equivoques. Eso era todo lo que necesitaba oír. El viaje a Ocean View me tomó exactamente 3 horas y 14 minutos. Lo sé porque vi pasar cada minuto en el reloj del tablero, mientras mi mente oscilaba entre la rabia, el corazón roto y la incredulidad. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes suyos. Actualizaciones sobre las entrevistas finales. Emoción por la oferta de trabajo que definitivamente iba a llegar. Cada notificación me hacía sentir peor. Alrededor de la marca de las 2 horas, llamó. Casi no contesto, pero quería oírlo mentir una vez más. Hola, nena. Justo terminando aquí. Están tomando su decisión final esta noche. Creo que realmente lo conseguí. Qué bien, dije, con voz plana. ¿Estás bien? Suenas rara. Solo cansada. El trabajo estuvo pesado. Bueno, aguanta. Mañana estaremos celebrando. Puedo sentirlo. Esto va a cambiar todo para nosotros. Sí, todo. Después de colgar, tuve que detenerme en un área de descanso porque mis manos temblaban terriblemente. Me senté en la camioneta respirando con dificultad, llorando lágrimas de rabia, queriendo gritar. ¿Cómo podía alguien mentir tan fácilmente? ¿Tan casualmente? ¿Con tanta confianza? Cuando volví a la carretera, la ira se cristalizó en algo más frío, más enfocado. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. Necesitaba pruebas que no pudiera racionalizar. El resort era aún más impresionante en persona que en las publicaciones de redes sociales. Jardines cuidados, vistas al océano. El tipo de lugar que gritaba dinero que yo no tenía para gastar. Un valet con un uniforme impecable se acercó a la camioneta destartalada de mi papá con un desdén apenas disimulado. Solo estacionando, dije, rechazándolo con un gesto. Fue en el estacionamiento de huéspedes donde encontré mi sedán, mi hermoso auto que había ahorrado durante años para comprar. Allí estaba, en el estacionamiento de un resort a 3 horas de casa, mientras su dueña supuestamente estaba en entrevistas de trabajo en el centro. Verlo hizo que todo fuera real. No era un error del GPS. No era un malentendido. Era la prueba. Me senté en la camioneta unos minutos, reuniendo valor. Una parte de mí quería simplemente conducir de regreso a casa, lidiar con esto a distancia, evitar la confrontación. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver. El vestíbulo era todo de mármol y ventanas de piso a techo con vistas al Pacífico, que aparentemente yo estaba pagando. Los vi de inmediato a través de las paredes de cristal que separaban el bar interior de la terraza de la piscina. Estaban en una mesa bajo una gran sombrilla, completamente relajados. Él estaba recostado en su silla, con gafas de sol puestas, luciendo satisfecho. Ella se reía de algo que él decía, tocándole el brazo. El tipo de intimidad natural que proviene del tiempo, de la familiaridad. Esto no era nuevo. Esto estaba establecido. Esto era una relación. Entré al bar con piernas temblorosas. El barman levantó la vista. ¿Qué te sirvo? Vino. Lo que sea. Lo que tengas abierto. Sirvió algo tinto. Lo llevé a una mesa en una esquina con una vista perfecta de la terraza de la piscina a través de las paredes de cristal. El bar estaba casi vacío un lunes por la tarde. Solo yo, el barman, y toda mi relación implosionando a 20 pies de distancia. Ahí fue cuando comenzaron mis 15 minutos de verdad. Él tenía su teléfono en la mano, y desde mi ángulo podía ver que estaba revisando mensajes. Luego le mostró la pantalla a ella, y lo oí reír. Reír de verdad. «Escucha esta mierda patética», dijo, su voz llegando claramente a través del espacio silencioso. «Me está preguntando cuándo voy a volver a casa otra vez. Tercera vez hoy. Es como si no pudiera funcionar sin mí por 5 minutos». La otra mujer se inclinó para leer, y su risa se unió a la de él. «¿De verdad no sospecha nada? Llevas fuera casi una semana. Está demasiado desesperada como para cuestionar algo. Podría decirle que estoy en una entrevista para ser astronauta y me lo creería si lo dijera con suficiente confianza». Él deslizó hacia otro mensaje, y vi su rostro iluminarse con diversión cruel. «Mira esto. Le dije que necesito ver a un terapeuta por mis problemas de compromiso, y me envió una lista de 15 terapeutas que acepta mi seguro, con reseñas y especialidades y todo. Lo escribió todo ella misma. Eso es un poco triste, la verdad. Eso es un poco útil, la verdad. Me daría sus órganos si se lo pidiera amablemente. Mira esto.
Empezó a escribir en su teléfono, y 30 segundos después, el mío vibró en mi bolso. Lo saqué con manos que se habían vuelto completamente insensibles. El mensaje decía: emergencia en el retiro. Necesitan un depósito para la orientación de la próxima semana, y mi tarjeta fue rechazada. ¿Puedes enviar 500 a mi cuenta? Estoy tan avergonzado. Están esperando y no quiero parecer poco confiable. Me quedé mirando el mensaje mientras lo escuchaba decir: Dale unos 5 minutos. Lo enviará sin siquiera hacer una pregunta. La otra mujer parecía impresionada. Eres terrible. ¿Con qué más te has salido con la tuya? Lo que siguió fueron 15 minutos de la confesión más detallada que he escuchado. Habló sobre usar mis puntos de recompensa para reservar vuelos, transferir millas de mi cuenta usando mi información de inicio de sesión, que había guardado cuando lo dejé usar mi laptop. Mencionó cargar cenas a mi tarjeta de crédito cuando yo estaba trabajando hasta tarde, comprar ropa en tiendas en las que yo nunca había estado, cargar gasolina mientras yo estaba fuera de la ciudad. La otra mujer preguntó si alguna vez me daba cuenta, y él dijo: está demasiado ocupada tratando de hacerme feliz como para prestar atención a los detalles. Además, soy inteligente al respecto. Pequeñas cantidades, repartidas en el tiempo, nada que pudiera activar una alerta o hacerla sospechar. ¿Y si se da cuenta? No lo hará. Y si lo hace, simplemente le diré que fue por nosotros, por nuestro futuro. Ella lo racionalizará de alguna manera. Eso es lo que hace. Racionaliza todo porque enfrentar la verdad significaría admitir que desperdició 2 años en alguien que piensa que ella es un cajero automático andante. La otra mujer levantó su copa. Por la gente estúpida con dinero. Él chocó su copa contra la de ella. Por ser demasiado listos como para ser uno de ellos. Tuve mi teléfono bajo la barra todo el tiempo, grabando cada palabra. 15 minutos y 42 segundos de audio nítido. Cada confesión, cada risa. Cada admisión casual de fraude y manipulación, cuando finalmente se levantaron para volver adentro, probablemente a su habitación que yo había pagado sin saberlo. Dejé efectivo en la barra y salí. El viaje a casa se sintió diferente al viaje de ida. La rabia seguía presente, pero se había cristalizado en algo más frío, más agudo, más enfocado. Ahora tenía pruebas, no sospechas, no teorías, no paranoia. Pruebas. El martes se convirtió en mi día de preparación metódica. Volví a reportarme enferma al trabajo, y esta vez lo decía en serio. Estaba enferma de ira y traición, y algo más que no podía nombrar. Determinación, tal vez. Pasé el día entero reuniendo documentos, estados de cuenta bancarios de los últimos 10 meses, facturas de tarjetas de crédito, recibos que había guardado, cargos de gasolineras, cuentas de restaurantes, boletos de cine, compras en línea. Extendí todo sobre la mesa de mi comedor en orden cronológico, y surgieron patrones que antes había pasado por alto. Cena en un costoso restaurante de carnes un martes por la noche en marzo, cuando yo había estado trabajando hasta las 9 de la noche. Él había llegado a casa lleno y feliz. Dijo que había comido comida rápida. 2 boletos de cine cargados a mi tarjeta un miércoles por la tarde en abril, cuando yo había estado en una conferencia a 2 estados de distancia. Me había dicho que pasó ese día solicitando trabajos en línea. Cargos en una tienda de ropa para hombres que nunca había visitado. Compras de gasolina que mostraban que mi tarjeta se había usado cuando yo sabía exactamente dónde había estado mi tarjeta física. En mi cartera, conmigo, a horas de distancia. No era solo el dinero. Era la naturaleza sistemática de ello. La planeación. La forma casual en que había tejido mentiras en la conversación diaria, creando una narrativa falsa completa mientras vaciaba mis cuentas a mis espaldas. Incluso pasé por su complejo de departamentos esa tarde y vi su auto estacionado allí, perfectamente bien, sin problemas mecánicos. El auto descompuesto había sido solo otra mentira en una torre de mentiras. El miércoles por la noche llegó a casa alrededor de las 8 de la noche, todo sonrisas y energía, todavía conduciendo mi sedán. Había conseguido el trabajo, anunció. Lo habían llamado esa tarde con una oferta. Querían que comenzara el lunes siguiente, salario increíble, beneficios increíbles, todo lo que habíamos estado esperando. Quería celebrar en su restaurante de carnes favorito. Irónico, considerando cuántas veces ya había celebrado allí con mi dinero sin decírmelo. En realidad, necesitamos hablar, dije. ¿Puedes sentarte? Su rostro cambió. Esa es la única forma de describirlo. Como si una máscara se resbalara solo por un segundo antes de que reorganizara sus facciones en una confusión preocupada. ¿Qué pasa? ¿Te ves molesta? Solo siéntate, por favor. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor,
y sus ojos se movieron a través de los documentos que yo había extendido. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada cargo. 10 meses de evidencia financiera organizada en pilas ordenadas con fechas y cantidades resaltadas. ¿Qué es todo esto? Esto es cada vez que has usado mis tarjetas sin permiso, cada cargo que no hice, cada transacción que no tenía sentido. 10 meses de robo, sumando $4,867. Comenzó a hablar, y levanté la mano. Déjame terminar. Inicialmente pensé que tal vez estaba equivocada. Tal vez eran gastos legítimos que habíamos discutido y yo había olvidado. Tal vez estaba siendo paranoica. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Luego escuché esto. Presioné play en la grabación del resort. Su propia voz llenó mi departamento, nítida, detallando exactamente cómo me había estado robando, riéndose de ello con su novia. La novia real, aparentemente, mientras yo había estado jugando el papel de la pieza secundaria financieramente útil sin siquiera saberlo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras se escuchaba a sí mismo confesar fraude. Cuando la grabación terminó con él y la otra mujer brindando por la gente estúpida con dinero, el silencio en mi departamento fue ensordecedor. Eso no es... No puedes. Eso fue sacado de contexto. Su voz era pequeña, insegura, nada parecida a la crueldad confiada de la grabación. ¿Qué contexto hace que eso esté bien? Ella me estaba presionando para hablar mal de ti. Solo estaba diciendo lo que quería oír. No lo decía en serio. Sabes lo que siento por ti. Esto es solo un estúpido malentendido magnificado. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, viéndolo luchar mentalmente por encontrar mejores explicaciones. Sus ojos saltaban entre los documentos sobre la mesa y mi rostro, calculando qué enfoque podría funcionar. Iba a devolverlo, dijo finalmente, con mi primer cheque de pago del nuevo trabajo. Por eso no te lo dije. Quería que fuera una sorpresa. Iba a transferir todo de vuelta con intereses y explicar que lo había tomado prestado temporalmente para cubrir gastos mientras buscaba trabajo. ¿Sabes lo apretado que ha estado el dinero para mí? No tienes un nuevo trabajo. Nunca tuviste una entrevista. Pasaste la última semana en un resort con tu novia real, usando mi auto y mi dinero. Su rostro pasó por emociones rápidamente. Sorpresa de que yo lo supiera. Ira por ser descubierto. Miedo por las consecuencias y luego, sorprendentemente, desafío. Está bien, de acuerdo. Estuve en el resort, pero no fue lo que piensas. Ella no es mi novia. Es solo alguien con quien he estado saliendo casualmente. Tú y yo. Somos la relación real. Esta otra cosa no significa nada. ¿Casualmente? ¿Por cuánto tiempo? No sé, unos meses tal vez. No es serio. La grabación del lunes fue muy seria. Me llamaste patética. Dijiste que era demasiado estúpida para notar que me estabas robando. Brindaste por la gente estúpida con dinero mientras hablabas de mí. Las explicaciones vinieron más rápido entonces, cada una contradiciendo la anterior. Se había confundido con las fechas. Definitivamente había hecho entrevistas, solo que no en los momentos que había dicho. El retiro era real, solo que no oficial. La mujer de la grabación no era su novia, solo alguien con quien pretendía salir para ponerme celosa, y que así lo apreciara más. El robo no era realmente robo porque estábamos en una relación, y las parejas comparten recursos. Siempre tuvo la intención de devolverlo. Siguió y siguió hasta que las mentiras se acumularon tanto que incluso él pareció perder la pista de qué versión estaba defendiendo. Me quedé sentada viendo esta actuación, maravillándome de cuántas historias diferentes podía construir una persona en 15 minutos. Con qué facilidad salían las mentiras. Qué rápido podía pasar de una explicación a otra sin admitir nunca la verdad básica. Esto era practicado. Esta era una habilidad que había perfeccionado con el tiempo, probablemente en otras personas antes que en mí. Alrededor de las 10 de la noche, cambió de táctica. La ira se disolvió en tristeza. Aparecieron lágrimas reales. Su voz se quebró. Todo su lenguaje corporal cambió. Había cometido errores. Errores terribles. Pero me amaba. No podía imaginar la vida sin mí. Haría cualquier cosa para arreglar esto. La idea de perderme era insoportable. Había estado tan asustado por su situación financiera que había tomado decisiones terribles. Pero venía de un lugar de miedo, no de malicia. Necesitaba ayuda, ayuda profesional, y estaba listo para obtenerla si tan solo le daba una oportunidad. Iré a terapia, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Terapia individual, consejería de pareja, lo que necesites. Conseguiré un trabajo, uno real, y te devolveré cada centavo con intereses. Seré completamente transparente sobre todo.
Solo por favor no tires por la borda lo que tenemos por dinero y un comentario estúpido hecho para impresionar a alguien que no importa. 2 años, nena. 2 años de nosotros. Eso tiene que contar para algo. Cuando eso no me conmovió visiblemente, intentó un enfoque diferente. Vulnerabilidad mezclada con lógica. Lo sentía mucho, pero también, ¿no era yo parcialmente responsable? ¿No lo había hecho demasiado fácil compartiendo contraseñas? ¿No monitoreando mis cuentas con más cuidado, siendo tan confiada? ¿No había algo que decir sobre el hecho de que yo había permitido este comportamiento al no establecer mejores límites? Lo preguntaba de una manera que sonaba como curiosidad genuina, como si realmente quisiera entender dónde se había equivocado, pero el subtexto era claro. Tú ayudaste a crear esta situación. Para la medianoche, cuando la vulnerabilidad y la lógica no habían funcionado, volvió a cambiar. ¿Cómo me atrevía a rastrear su ubicación como una especie de acosadora? ¿Cómo me atrevía a grabarlo sin consentimiento? Eso probablemente era ilegal. Podría meterme en problemas por eso. ¿Cómo me atrevía a no confiar en él lo suficiente como para comunicar mis preocupaciones antes de saltar a conclusiones? Yo era controladora, paranoica. Claramente tenía serios problemas de abandono y confianza que necesitaba abordar en terapia. ¿Había considerado que tal vez toda esta situación era un reflejo de mis propias inseguridades? ¿Que tal vez si hubiera tenido más confianza en la relación, más segura de mí misma, nada de esto habría sucedido? Estás intentando hacerme creer que yo soy el problema, dije en voz baja. Literalmente estás tratando de hacerme pensar que yo soy el problema aquí. Estoy tratando de tener una conversación honesta sobre la dinámica en esta relación, pero estás tan concentrada en ser la víctima que no puedes ver tu propio papel en esto. La discusión escaló desde allí, su voz volviéndose más fuerte, mis respuestas volviéndose más cortas y frías. Caminaba por el departamento, gesticulando salvajemente, tejiendo teorías elaboradas sobre psicología de relaciones y problemas de confianza, y cómo las parejas modernas manejan los límites financieros. Yo me senté en la mesa del comedor, impasible, viendo a alguien a quien había amado transformarse en un extraño interpretando desesperación. Alrededor de las 2 de la mañana, agotado por horas de ciclar entre excusas, finalmente abandonó la pretensión. Sus hombros se hundieron, su voz se volvió plana, y me miró con algo que se acercaba a la honestidad por primera vez en toda la noche. Bien, ¿quieres la verdad? Sí usé tus tarjetas. Sí gasté tu dinero. ¿Sabes por qué? Porque estabas tan desesperada porque alguien te amara que lo hiciste fácil. ¿Crees que soy el malo aquí? Mírate a ti misma. Me diste tus contraseñas, los números de tus tarjetas, tu confianza total sin que yo me la ganara. Estabas tan agradecida de que alguien te prestara atención que no hiciste preguntas, no pusiste límites, no te protegiste. Esto es tanto tu culpa como mía. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, agudas y claras y finalmente honestas. Dame las llaves de mi auto. Hablaremos del auto mañana cuando todos estén más tranquilos. Dame las llaves de mi auto ahora mismo, o llamaré a la policía. De hecho, se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Y decirles qué? ¿Que tu novio tomó prestado tu auto? ¿Que le diste permiso y ahora cambiaste de opinión? Eso no es un crimen. No, pero el fraude sí lo es. El robo de identidad lo es. Robar información de tarjetas de crédito lo es. ¿Quieres ver si están de acuerdo con tu interpretación? Su risa se detuvo. La máscara cayó por completo, y lo que vi debajo fue feo. Puro cálculo. Estaba sopesando opciones, considerando consecuencias, decidiendo cuánto daño podía hacer en su salida. Metió la mano en el bolsillo, sacó mi llavero, el que tenía mis iniciales grabadas en el cuero, y lo arrojó sobre la mesa con tanta fuerza que se deslizó por la superficie y cayó al suelo con un tintineo metálico. Luego comenzó a recoger sus cosas, arrojando ropa a una bolsa con movimientos agresivos diseñados para intimidar. «Te vas a arrepentir de esto», dijo desde la puerta, sosteniendo las llaves reales de mi auto en su mano, las que tenían el control electrónico. El llavero que había arrojado había sido un señuelo, llaves viejas que no importaban. Cuando estés sola y miserable, recuerda que tú te hiciste esto a ti misma. Recuerda que destruiste lo mejor que te había pasado por algo de dinero y tu propia paranoia. Se fue a las 5 de la mañana, cerrando la puerta lo suficientemente fuerte como para despertar a mis vecinos, y se llevó las llaves de mi auto con él, yéndose en mi sedán como si tuviera todo el derecho a hacerlo. No dormí el resto de esa noche. El miércoles se convirtió en jueves, en ese extraño estado crepuscular en el que estás demasiado alterado para descansar, pero demasiado agotado para funcionar.
Alrededor de las 10 de la mañana del jueves, llamé a mi papá y le conté todo. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo simplemente, «Vístete, vamos a la estación de policía». El jueves por la tarde, fui a la estación de policía con mi papá. Él había llamado esa mañana sugiriendo que fuéramos juntos, su forma de ofrecer apoyo sin ser agobiante al respecto. Él trabajaba en mantenimiento para la flota del departamento y conocía a la mitad de los oficiales por su nombre, lo cual ayudó. Pero principalmente creo que lo tomaron en serio porque yo tenía documentación. Documentación real. No solo una disputa doméstica de dimes y diretes, sino evidencia real de fraude sistemático. La oficial que tomó mi denuncia fue una mujer de unos 40 y tantos años llamada Oficial Martínez, que aparentemente había lidiado con casos similares antes. Tenía ojos amables, pero un comportamiento sensato. El tipo de persona que había escuchado todas las excusas y tácticas de manipulación imaginables y no estaba impresionada por ninguna de ellas. «Déjame asegurarme de que entiendo la cronología», dijo, escribiendo notas en su computadora. «Le diste permiso para tomar prestado tu vehículo el miércoles con un propósito declarado, una entrevista de trabajo. Él afirmó que lo necesitaba por periodos progresivamente más largos, con excusas cada vez más elaboradas. Cuando exigiste explícitamente su devolución el lunes y él se negó, citando las mismas razones falsas, ahí es donde potencialmente comienza el uso ilegal. Todavía lo tiene. Las llaves que me arrojó eran de su departamento, no de mi auto». Ella asintió, sin sorprenderse. «Eso es lo que pensé. El problema del auto es complicado desde el punto de vista legal. Le diste permiso para usarlo inicialmente, lo que enturbia las aguas. Pero cuando se lo pediste de vuelta explícitamente, y él se negó, especialmente dado que sus razones declaradas para necesitarlo eran fraudulentas, eso potencialmente se convierte en uso ilegal de un vehículo. Combinado con el fraude financiero que has documentado, tenemos suficiente para un informe. Revisemos la evidencia financiera». Lo que siguió fueron 2 horas de documentación metódica. Cada cargo no autorizado, cada inconsistencia en la cronología, cada mentira comprobable. La oficial Martínez hizo preguntas detalladas sobre cada transacción, sobre cuándo lo había descubierto, sobre qué explicaciones había dado él, si es que las dio. Hizo copias de todos mis documentos, los etiquetó y organizó por categoría: cargos de restaurantes, compras de gasolina, transacciones en línea, retiros de efectivo. Cuando llegamos a la grabación del resort, escuchó los 15 minutos y 42 segundos completos sin interrupción, su expresión volviéndose progresivamente más sombría. Cuando su voz salió describiéndome como demasiado estúpida para notar el robo, ella negó ligeramente con la cabeza. «Esto es condenatorio», dijo cuando terminó. «Esta no es alguien que cometió un error impulsivo. Esto es fraude calculado y premeditado». El hecho de que esté discutiendo técnicas para evitar la detección, presumiendo de métodos específicos para robarte, eso muestra una clara intención y planeación. ¿Qué pasa ahora? Presentamos el informe oficialmente. Voy a enviar esto a nuestra división de crímenes financieros, porque el alcance del fraude va más allá del simple uso no autorizado. La información de la tarjeta de crédito en su billetera. ¿Dijiste que viste números escritos? El detective que me llamó esta mañana mencionó que encontraron papeles con los números de mis tarjetas escritos en ellos durante un registro. Eso lo cambia todo. Eso transforma esto de una disputa doméstica sobre dinero en evidencia de robo de identidad y fraude. Esos papeles prueban que esto no fue casual o impulsivo. Él literalmente escribió tu información financiera para usarla sin tu conocimiento o consentimiento. Eso es un delito grave. Mi papá, que había estado sentado en silencio a mi lado todo el tiempo, habló. ¿Qué tipo de cronología estamos viendo para los cargos? Dada la evidencia, esperaría movimiento dentro de 48 a 72 horas. Necesitaremos localizarlo primero, obviamente, pero la negativa documentada a devolver el vehículo nos da motivos para una acción inmediata. Si continúa poseyendo el vehículo después de ser notificado formalmente para devolverlo, podemos escalar a cargos de robo. Me explicó el resto del proceso, explicando qué pasaría después, qué debería esperar, cuáles eran mis derechos como víctima. La palabra víctima se sentía extraña. Había pasado 2 años pensando en mí misma como su novia, su pareja, su sistema de apoyo. Replantear toda la relación como victimización requería un cambio mental que aún no estaba lista para hacer. Para cuando terminamos, eran casi las 7 de la noche. Mi papá me llevó a cenar a un restaurante tranquilo donde no tuvimos que hablar mucho. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero firme. «Hiciste lo correcto al venir aquí. Sigo preguntándome si debería haberlo dejado pasar. Seguir adelante.
Te robó durante un año. Lo planeó. Eso no es algo que dejes pasar. Pagó la cuenta y me dejó en casa con un simple «llama si necesitas algo». Sin sermones, sin juicios. Solo apoyo. Los días que siguieron fueron una neblina de espera y dudas. Era imposible concentrarse en el trabajo. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. ¿Era la policía? ¿Era él? ¿Era su familia? 3 semanas después, llamó el detective Harrison. Lo encontramos. Y encontramos algo más. Cuando llegué a la estación, extendió fotografías sobre su escritorio, pequeños trozos de papel cubiertos de escritura a mano, los números de mis tarjetas de crédito, los 3, códigos de seguridad, fechas de vencimiento, incluso mi contraseña de banca en línea. Estos estaban en su billetera. Detrás de su licencia de conducir, llevaba tu información financiera consigo. Me quedé mirando las fotos, sintiéndome enferma. Los escribió. Esto lo cambia todo. Este no es un novio que tomó malas decisiones. Esta es alguien que planeó defraudarte. Durante las siguientes semanas, cavaron más profundo. Su teléfono reveló fotos de mis tarjetas de crédito reales, tomadas mientras yo dormía, capturas de pantalla de mis cuentas, mensajes de texto con la otra mujer que se remontaban a más de un año, discutiendo su relación y sus planes de encontrar a alguien con dinero. El peor descubrimiento provino de mensajes fechados meses antes de que nos conociéramos. Él y ella, planeándolo todo, discutiendo cómo encontrar a alguien vulnerable. ¿Cuánto tiempo podría mantener la mentira? ¿Cuánto podría tomar antes de que yo me diera cuenta? No eras su novia, dijo el detective Harrison cuando me mostró los mensajes. Eras el objetivo desde el primer día. Me senté en esa oficina de la estación de policía y sentí que algo dentro de mí se rompía de una manera que no esperaba. No era el corazón roto. Eso ya había sucedido. Esto era diferente. Esta era la muerte de la historia que me había estado contando a mí misma sobre quién era yo, sobre mi juicio, sobre mi valía. Necesito verlos, dije en voz baja. Los mensajes. No tienes que... Necesito verlos. Abrió el hilo de mensajes en su computadora y giró la pantalla hacia mí. Mensaje tras mensaje entre él y ella, fechados 2 meses antes de que él y yo nos conociéramos. Planeando, creando estrategias, buscando una víctima. Ella. ¿Encontraste a alguien prometedor? Él. Pocas posibilidades. Hay una chica en la cafetería que siempre paga las bebidas de todos. Parece sola. Siempre sola con su laptop. Ella. ¿Situación financiera? Él. Trabaja en tecnología. Lindo auto. Vive sola en una buena zona. Sin anillo, sin novio obvio por lo que puedo decir. Cumple todos los requisitos. Esa cafetería fue donde nos habíamos conocido al azar. Donde él había derramado accidentalmente su café y yo me había reído y ofrecido comprarle otro. Nuestra linda historia de cómo nos conocimos, nuestro comienzo. Todo había sido planeado. Fui a casa ese día y vomité. Luego llamé a mi mejor amiga. Oye, estaba pensando en... Él me eligió como objetivo. Mi voz no sonaba como la mía. Desde el principio, antes incluso de hablarme. Me eligió porque parecía vulnerable y tenía dinero. ¿Qué? Más despacio. ¿Qué pasó? Le conté todo. El resort, la grabación, la investigación policial, los mensajes planeándolo todo. Escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, la oí llorar. Lo siento mucho. Lo siento tanto, tanto. Deberías haber dicho algo. ¿Decir qué? No me gustaba. Nunca me gustó. Pero parecías feliz. Así que me quedé callada. Debería haberte dicho que mi instinto me gritaba que algo estaba mal. No habría importado. No te habría escuchado. ¿Puedo ir a tu casa? Esta noche no. Solo necesito estar sola. Pero la soledad era aplastante. Me senté en mi departamento mirando todo con nuevos ojos. El sofá donde habíamos visto películas. ¿Alguna vez había disfrutado realmente alguna de ellas o todo era actuación? La cocina donde le había preparado la cena innumerables veces. ¿Alguna vez lo apreció o simplemente lo vio como una prueba más de que yo era un blanco fácil? La cama donde habíamos dormido juntos. ¿Alguna vez sintió algo real? ¿O era solo parte del trabajo? Llamé a mi mamá al día siguiente. Cariño, tu papá me contó algo de lo que está pasando. ¿Cómo estás? Empecé a llorar. No podía parar. Ella esperó. Mamá, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan estúpida? No fuiste estúpida. Fuiste humana. Confiaste en alguien que te importaba. Eso no es estupidez. Así es como se supone que deben funcionar las relaciones. Pero las señales... La retrospectiva no es evidencia de fracaso.
No viste las señales porque las personas que hacen esto son buenas ocultándolas. Esa es su habilidad. Así es como se salen con la suya. Me siento como una idiota. Lo sé. Pero no lo eres. Eres alguien que fue blanco de alguien que hace esto profesionalmente. No es tu culpa. Quería creerle. Pero sentada en mi departamento, rodeada de los restos de una relación falsa, era difícil no sentirme cómplice de mi propia estafa. La lectura de cargos ocurrió meses después. Se declaró no culpable. Afirmó que todo era un malentendido. Su familia no pudo pagar la fianza, así que se quedó bajo custodia. Fue entonces cuando empezaron a llamarme. Su madre, su hermana, números que no reconocía. Ignoré la mayoría de ellos hasta que una tarde su madre y su hermana simplemente aparecieron en una cafetería cerca de mi departamento. «Necesitamos hablar», dijo su madre, luciendo agotada. Debería haberme ido, pero tenía curiosidad por saber qué dirían. Su madre habló la mayor parte del tiempo al principio. Cuán impactados estaban. Cómo él nunca había hecho algo así antes. Cómo querían enmendarlo. Luego la hermana fue directo al grano. «Te pagaremos el doble de lo que tomó. Ahora mismo, si retiras los cargos». «¿Por qué haría eso?» «Porque la prisión destruirá su vida», dijo su madre, inclinándose hacia adelante. «Nunca se recuperará de esto. Podemos arreglar esto en privado. Él recibirá ayuda. Te pagará. No necesitas arruinarlo». Él se arruinó a sí mismo cuando pasó más de un año robándome. El rostro de la hermana se endureció. «Lo grabaste ilegalmente. Nuestro abogado dice que esa grabación no se sostendrá en el tribunal, y te demandaremos por vigilancia ilegal si sigues con esto». Ya había investigado esto. El resort tiene avisos de seguridad publicados por todas partes. No hay expectativa de privacidad, pero su abogado puede intentarlo. Se fueron después de eso. La madre llorando, la hermana enojada. Me quedé sentada preguntándome si estaba siendo vengativa. Luego recordé su voz en esa grabación, llamándome estúpida, riéndose de lo fácil que era manipularme. No, no estaba siendo vengativa. Me estaba asegurando de que no pudiera hacerle esto a alguien más. Al día siguiente, la hermana regresó sola. Se veía diferente, derrotada. «Ha hecho esto antes», dijo en voz baja. «Nuestra abuela, un compañero de cuarto de la universidad. Mis padres siempre le pagaban a la gente, lo cubrían. Pensé que había cambiado, pero no lo ha hecho. No lo hará, a menos que algo realmente lo detenga». Me dejó su número por si necesitaba historial familiar para el juicio. Luego se fue. Llamé al detective Harrison. «No voy a retirar los cargos». «Bien», dijo, «porque encontramos suficiente evidencia para procesar 3 veces». El juicio ocurrió 6 semanas después. 3 días que se sintieron tanto interminables como demasiado rápidos. El fiscal expuso todo metódicamente. La cronología, el dinero robado, los números de tarjeta escritos, los mensajes de texto planeándolo todo. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando reprodujo la grabación. Su voz llenó esa sala del tribunal, confiada, cruel, casual. Está demasiado desesperada como para cuestionar algo. Podría decirle que estoy en una entrevista para ser astronauta y me lo creería. Los rostros del jurado cambiaron mientras escuchaban. Asco, ira, reconocimiento. Me daría sus órganos si se lo pidiera amablemente. Mira esto. Luego el sonido de él enviando un mensaje de texto, seguido de la notificación de mi teléfono. El mensaje pidiendo $500. Su risa. Dale unos 5 minutos. Lo enviará sin siquiera hacer una pregunta. Cuando la grabación llegó a la parte en que me llamaba estúpida, donde brindaban por la gente estúpida con dinero, vi la mandíbula de un miembro del jurado tensarse. Una mujer mayor en la fila de atrás negó con la cabeza, como si hubiera visto esta historia desarrollarse antes en su propia vida. La otra mujer testificó a continuación, luciendo incómoda. Confirmó que su relación había durado más de 2 años, que ella sabía de mí pero creía que yo era solo casual, que no tenía idea de que el fin de semana en el resort fue financiado por un robo. ¿Sabía de dónde venía el dinero?, preguntó el fiscal. Dijo que recibió un bono por firmar. $10,000, le creí. El representante de mi banco testificó sobre el patrón de fraude. Pequeñas cantidades al principio, aumentando gradualmente. Comportamiento depredador clásico. El abogado defensor intentó argumentar que las parejas comparten finanzas, que todo esto fue consensuado, que yo solo era una ex vengativa. Pero los números de tarjeta escritos destruyeron ese argumento. Las fotos de mis tarjetas reales. Los mensajes planeándolo todo antes de que nos conociéramos. Él nunca testificó. Su abogado se lo desaconsejó, así que nunca pude oírlo tratar de explicarlo bajo juramento. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron,
La presidenta leyó cada veredicto con voz clara y firme. Culpable, 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 culpable. Vi cómo sus hombros se encogían con cada palabra. Vi cómo la realidad finalmente lo golpeaba. En la sentencia, la jueza lo miró durante un largo momento antes de hablar. Esto fue un fraude calculado y premeditado. No un error impulsivo. Una explotación sistemática de la confianza. El daño no fue solo financiero, fue psicológico y emocional. Este tribunal toma estos asuntos en serio. 2 años de prisión. Elegible para libertad condicional después de 8 meses. Restitución total con intereses. 5 años de libertad condicional. Orden de no contacto permanente. Él se quedó allí mientras ella leía la sentencia, su rostro en blanco. Me pregunté si finalmente entendía que el encanto y la manipulación no podían salvarlo esta vez. Después de la sentencia, esperaba sentir alivio o cierre. En cambio, me sentí mayormente cansada, vacía, como si hubiera estado funcionando con adrenalina durante meses, y finalmente se hubiera agotado. Mi amiga me llevó a cenar esa noche. No para celebrar, solo para sentarse conmigo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No lo sé. ¿No debería sentirme victoriosa? ¿Como si se hubiera hecho justicia? No hay un debería, sientes lo que sientes. Me siento triste, lo cual es estúpido porque él es quien hizo esto. Él es quien merece sentirse triste. Pero aquí estoy yo sintiendo que perdí algo. Perdiste algo. Perdiste a la persona que pensabas que él era. Vale la pena llorar por eso, incluso si esa persona nunca existió realmente. Empecé a llorar en medio del restaurante. Ella solo sostuvo mi mano y me dejó. Los pagos de restitución comenzaron a llegar el mes siguiente. Pequeñas cantidades deducidas de sus salarios de prisión. Puse el dinero en una cuenta separada y no podía mirarlo. Se sentía mal, no como justicia, como un recordatorio constante de cuánto había perdido que no podía medirse en dólares. Mi terapeuta. Porque sí, comencé a ver a una terapeuta. Tenía opiniones al respecto. Estás tratando el dinero como si estuviera contaminado. Como si aceptarlo significara aceptar lo que pasó. ¿No está contaminado? Es restitución. Es el reconocimiento del daño hecho. Negarse a interactuar con él no hace que el daño desaparezca. Solo te deja cargando tanto el daño como la negativa. No sé cómo dejar de sentirme estúpida. ¿Y si no fueras estúpida? ¿Y si fueras el objetivo de alguien hábil en la manipulación y respondieras exactamente de la manera en que respondería cualquier ser humano con capacidad de confiar? Pero las señales estaban ocultas por alguien experimentado en ocultarlas. Sigues mirando hacia atrás con el conocimiento que tienes ahora y juzgando a tu yo pasado por no saberlo entonces. Eso no es justo, ni siquiera es lógico. Me tomó meses de terapia poder mirar la situación sin caer inmediatamente en la autoinculpación. Meses de desempacar cada interacción, cada bandera roja que había racionalizado, cada momento en que había elegido confiar en lugar de dudar. Lenta y dolorosamente, comencé a entender que la confianza no es estupidez, que querer creer lo mejor de alguien no es debilidad, que ser lo suficientemente vulnerable como para amar a alguien no te hace responsable cuando explotan esa vulnerabilidad. Pero entenderlo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran cosas diferentes. 3 meses después de la sentencia, recibí un mensaje a través del sistema judicial. Había intentado enviarme una carta. La vista previa mostraba las primeras líneas. Destruiste todo lo que podríamos haber tenido juntos. Elegiste la venganza sobre el amor. Lo llevé a terapia. ¿Quieres leerla?, preguntó mi terapeuta. Parte de mí sí quiere. Parte de mí quiere saber qué tiene que decir ahora que ha enfrentado consecuencias. Pero sobre todo creo que leerla solo me arrastraría de vuelta a su versión de la realidad. ¿Cuál es su versión de la realidad? Que yo soy la villana, que él es la víctima, que si yo hubiera sido más comprensiva, más indulgente, nada de esto habría pasado. ¿Y cuál es tu versión? Que me protegí, que detuve a alguien de lastimarme más, que elegí mi propio bienestar sobre su comodidad. ¿Qué versión se siente verdadera? La mía. Finalmente, la mía. Rechacé recibir la carta completa. 6 meses después de la sentencia, llamó su hermana. Está listo para la revisión de libertad condicional. Me pidió que te contactara para apoyar su liberación anticipada. ¿Y? Le dije que no. Pero quería advertirte en caso de que intente por otros canales. ¿Cómo está él? Sigue culpándote. Todavía no ha asumido la responsabilidad por nada. Hizo una pausa. Lo siento. Por todo. Por lo que hizo. Por lo que mi familia permitió. Gracias por decírmelo. No participé en el proceso de libertad condicional. Si salía en 8 meses o 2 años, no era mi decisión.
Fue liberado después de 10 meses. El coordinador de servicios a víctimas llamó para notificarme, recordándome que la orden de no contacto seguía vigente. Me preguntaron si tenía preocupaciones de seguridad. No, dije. Ya me ha quitado suficiente. No le voy a dar mi miedo también. Vivir en la misma ciudad donde sucedió todo esto ha sido extraño. A veces veo lugares a los que fuimos juntos y siento ese malestar en el estómago. La cafetería donde inventaba historias sobre solicitudes de trabajo. El parque donde le enviaba mensajes de texto a ella mientras caminaba conmigo. El supermercado donde sugería artículos caros y luego los cargaba a mi tarjeta. Mi mejor amiga vino conmigo un día en que me lo encontré inesperadamente en ese supermercado. O más bien, lo vi primero y me congelé por completo. Es él, susurré. Ella miró. Estaba en la sección de frutas y verduras, mirando su teléfono, ajeno. La misma persona, diferente contexto. Se veía más pequeño de alguna manera, más ordinario, menos como el monstruo de mis pesadillas y más como un hombre triste comprando verduras. ¿Quieres irte?, preguntó. No, yo estaba aquí primero. No me voy a ir. Terminamos nuestras compras. Él ni siquiera levantó la vista. Cuando llegamos al auto, empecé a temblar. ¿Estás bien? Sí, de hecho, sí. Pensé que verlo me destrozaría, pero es solo una persona. Ya no es esta cosa enorme que cuelga sobre mi vida. Es solo un tipo comprando comestibles que tomó decisiones terribles. Eso es crecimiento. Se siente raro. El crecimiento usualmente se siente así, pero la mayoría de las veces ya no pienso en ello. No todos los días, de todos modos. He comenzado a salir de nuevo, con cautela. Tuve una primera cita unos 8 meses después de que terminó el juicio. Un tipo agradable. Lo conocí a través de amigos. Durante el café me preguntó sobre mi última relación. Terminó mal, dije. ¿Qué tan mal? Me robó, mucho. Llegó a los tribunales. Observé su rostro buscando juicio, buscando el momento en que decidiría que yo era demasiado drama, demasiado complicada, que no valía la pena el problema. En lugar de eso, dijo, eso debe haber sido muy difícil. Siento mucho que te haya pasado eso. Todavía soy bastante reservada con cosas de dinero, y la confianza. Te lo advierto. Tiene sentido. Cualquiera lo estaría. No funcionó con él. Diferentes objetivos de vida. Pero esa conversación me enseñó algo. La persona adecuada no me haría sentir dañada por tener límites. No llamaría paranoia a mi precaución. No confundiría la autoprotección con falta de fe. Busco señales de alerta que no habría notado antes. Escucho mis instintos en lugar de descartarlos. Cuando algo se siente mal, ya no me convenzo a mí misma de lo contrario. Algunas personas probablemente piensen que ahora soy paranoica. Mi terapeuta lo llama discernimiento. Hay una diferencia entre estar cerrada y ser cuidadosa, dijo. Estás aprendiendo a ser cuidadosa. Eso es saludable. A veces me preocupa no volver a confiar nunca en nadie. ¿Confías en tu amiga? ¿Tus padres? ¿Tus compañeros de trabajo? Sí. Entonces puedes confiar. Solo eres más selectiva sobre quién se lo gana. Eso no es daño, eso es sabiduría. La terapia ayudó más de lo que esperaba. Tener un espacio para procesarlo todo sin juicio. Entender que lo que pasó no fue sobre mi valor o inteligencia, fue sobre sus elecciones, su carácter, su disposición a dañar a alguien por dinero. Me tomó más tiempo internalizar eso de lo que me gustaría admitir. Una parte de mí todavía quiere reescribir la historia, encontrar el momento en que si tan solo hubiera sido más inteligente, prestado más atención, hecho mejores preguntas, podría haber evitado todo esto. Lo estás haciendo de nuevo, dirá mi terapeuta cuando me voy por ese camino. Estás asumiendo la responsabilidad por la decisión de otra persona de engañarte. Sus elecciones no son tu culpa, pero yo elegí confiar en él. La confianza no es un defecto de carácter. Ser digno de confianza es una virtud. Explotar la confianza es el crimen. Tú no cometiste el crimen. Mi papá nunca dijo, te lo dije, aunque estoy segura de que había tenido preocupaciones desde el principio. Un domingo en la cena, meses después de que todo terminó, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes de qué estoy orgulloso? ¿De qué? Viste el problema y lo enfrentaste. No inventaste excusas para él. No minimizaste lo que hizo. Te protegiste. Eso requiere fuerza. No se siente como fuerza. Se siente como si apenas hubieras sobrevivido. Sobrevivir es fuerza. Protegerte a ti misma cuando alguien que amas te está lastimando, esa es la verdadera fuerza. Mucha gente no puede hacerlo. Mis amigos me apoyaron de esa manera cuidadosa en que la gente lo hace cuando no sabe muy bien qué decir. Pero se presentaron. Se sentaron conmigo en los días malos.
Celebraron pequeñas victorias en los días buenos. Me trataron normalmente, que era exactamente lo que necesitaba. Mis compañeros de trabajo que sabían lo que pasó también me trataron normalmente, sin miradas de lástima, sin chismes, solo el mismo respeto profesional que siempre me habían mostrado. Mi jefe me llamó a un lado una vez. Si necesitas tiempo, tómalo. Si necesitas ajustar tu horario mientras lidias con asuntos judiciales, lo haremos funcionar. Solo dime qué necesitas. Gracias. De verdad. Pero creo que el trabajo es el único lugar donde me siento normal ahora mismo. Prefiero seguir viniendo. La puerta siempre está abierta si eso cambia. Ayudó a tener esa estabilidad. Tener algo en mi vida que no había sido tocado por sus mentiras. He comenzado a salir de nuevo, con cautela. Busco señales de alerta que no habría notado antes. Escucho mis instintos en lugar de descartarlos. Algunas personas probablemente piensen que ahora soy paranoica. Yo lo llamo aprendizaje. La terapia ayudó. Entender que lo que pasó no fue sobre mi valor o inteligencia. Fue sobre sus elecciones, su carácter, su disposición a dañar a alguien por dinero. Mi papá nunca dijo te lo dije. Mis amigos me apoyaron. Mis compañeros de trabajo que sabían me trataron normalmente, que era exactamente lo que necesitaba. Un año después de que todo terminó, me encontré con la otra mujer en un supermercado. Hicimos contacto visual a través de la sección de frutas y verduras. Por un momento pensé que una de nosotras se iría. En lugar de eso, ella se acercó. Lo siento, dijo. Por mi parte en todo. Debería haber cuestionado más. Debería haber dicho algo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque le creí cuando dijo que tú no importabas. Porque quería creer que yo era especial y tú eras la falsa. Era más fácil verte a ti como el obstáculo que verlo a él como el mentiroso. Hablamos durante quizás 15 minutos, dos personas que habían sido manipuladas por la misma persona, comparando notas sobre sus mentiras, la forma en que nos había mantenido separadas y sospechando la una de la otra. Cuando nos despedimos, no intercambiamos números, solo nos deseamos lo mejor y lo decíamos en serio. 2 años después de la sentencia, llamó su oficial de libertad condicional. Había violado la orden de no contacto creando un perfil falso para ver mis redes sociales. Me preguntaron si quería presentar cargos. No, dije. Ya terminé de estar conectada con esto. Lo último que supe es que trabajaba en ventas al por menor y vivía con sus padres. El historial de delitos graves dificultaba encontrar buenos trabajos. Había intentado que le borraran la condena. El juez lo negó. En cuanto a mí, estoy bien. No perfecta, no intacta, pero bien. Conservé el auto. Ahora soy más cuidadosa con el dinero, la confianza. ¿A quién dejo entrar en mi vida? Algunas personas lo llamarían barreras. Yo lo llamo aprendizaje. Él está por ahí en alguna parte, viviendo con sus elecciones. Yo estoy aquí, viviendo con las mías. Elegí el respeto propio por encima de una mentira cómoda, incluso cuando fue la elección más difícil. Todavía tengo la grabación de esa tarde en el resort. A veces, tarde en la noche, cuando empiezo a preguntarme si reaccioné exageradamente, escucho los primeros 30 segundos. Solo lo suficiente para escuchar su voz con esa crueldad casual. Luego la apago, recordándome exactamente por qué tomé las decisiones que tomé. Soy alguien que se dio cuenta, alguien que cuestionó, alguien que eligió protegerse. Y eso es suficiente.